vamos a seguir con el volumen 2 de tapas y vamos a preparar croquetas. Las croquetas son una tapa súper típica de España, aunque tiene origen francés. Lo que es una masa hecha con un sofrito y una bechamel que se empana y se fríe. Normalmente se utiliza la carne del cocido de otros días para rellenarlas, aunque se puede hacer de cualquier cosa. Nosotros vamos a hacer 3 variantes: bacalao y pimientos del piquillo, setas shiitake y me he olvidado... No, eso no, gracias. Estoy muy espeso. Nosotros vamos a hacer 3 versiones: bacalao y pimientos del piquillo, setas shiitake y queso de cabra y pollo. Vamos a empezar cortando 100 gramos de cebolla y dorándola con 50 gramos de mantequilla. Cuando tenga color, bajamos el fuego, añadimos 50 gramos de harina de fuerza y cocinamos el roux. El roux es una mezcla a partes iguales de mantequilla y harina y un espesante clásico de la cocina francesa. Este se añade a un líquido para ligarlo. Mientras la harina se cocina, vamos a calentar 400 ml de leche y la vamos a sazonar con sal, pimienta, nuez moscada y pimentón dulce. Cuando el roux tenga un poco de color, retiramos del fuego, hervimos la leche y añadimos el roux. El roux espesa cuando el líquido hierve, así que podemos retirarlo del fuego y reposar. En este caso vamos a separar la masa en 3 y vamos a añadir 3 rellenos previamente cocinados. Simplemente cocinar los ingredientes. Y ahora vamos a dejar reposar hasta que se enfríe completamente. Una vez la masa haya solidificado, vamos a bolear, pasar por huevo y empanar. En este momento podemos congelar o freír directamente. Si freímos, dejamos reposar un poco en un papel absorbente para retirar el exceso de aceite y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis los ingredientes en la caja de información y en mi página web, que podéis suscribiros y compartir el vídeo si os ha gustado. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!